También te unirás al ataque capital imperial. Considero esto como una declaración de intenciones. Petra decía desvergonzado. Sí, ese cabrón de Abel nunca dijo por favor ayúdenme, sino que dijo ya, yo los voy a unir a mis planes. Así de desgraciado era. Medium dice Abel chin. Y estaba molesta, ¿no? Medium, y regañaba a Abel, quien no supo decir por favor en ningún momento. Y así nos lleva al presente, la historia. Luego de eso, la historia nos lleva al presente, donde estaba Emilia ayudando a los ciudadanos, ayudando a refugiarlos, ¿no? Cuando de repente aparecía Madeleine. Y le dice, ¿tú otra vez? Y Emilia dice, sí, yo otra vez. Soy Emily, una usuaria de artes espirituales. ¿Qué con eso? Madeleine dice, eres una chica irritante. El otro día en la batalla no pudiste vencer a este dragón. Madeleine levantó su hoja alada voladora hacia Emilia. Emilia dice, hola. Y un bloque de hielo más grande que el ayuntamiento se estrelló contra Madeleine como las mismas cataratas del cielo. Y junto con un sonido atronador estalló la batalla entre Emilia y Madeleine. Luego la historia nos narra sobre la historia de Kaufma, su tribu, sus habilidades y lo difícil que era controlar insectos, y que él había llevado 32 insectos, que era una gran hazaña, ¿no? Y que los mejores guerreros de la tribu Jaula se habían llevado al menos 3 insectos. Kaufma Irulux era un monstruo. El nacimiento de este monstruo colapsó a las hazañas de los héroes de la tribu Jaula, donde mencionan que su padre había sido ejecutado por su hermano menor, el jefe, y se desconocían sus verdaderas intenciones. Su padre había declarado muerto a su hijo poco después de su nacimiento, aislando a Kaufma y realizando el ritual de implantarle un insecto cada año. Luego se descubrió el escondite y la existencia de Kaufma, ¿no? A la edad de 12 años. El mismo año en que sus hermanos se sometieron al ritual de implantación de insectos, Kaufma ya era un monstruo que vivía en simbiosis con 3 insectos. O sea, había opiniones divididas, habían complots en la tribu, lo mismo de siempre, ¿no? Su padre había sido ejecutado emocionalmente por violar la ley y maldecir a su hijo, y su tío el jefe declaró que lo haría. Su tío el jefe asumió la responsabilidad de la existencia de Kaufma y le permitió vivir. Su tío no era amable ni despiadado, pero mostró cierta conciencia de no darle a Kaufma un trato especial como miembro de la tribu, por lo que Kaufma estaba agradecido. Kaufma, a pesar de tener hartos insectos, siguió realizando el ritual de los insectos sin supervisión, y durante el tiempo mientras crecía recibió abusos y acoso despiadados por parte de quienes creían en los falsos rumores sobre la tribu Jaula de insecto, ya que, bueno, había muchos enemigos, ¿no? Kaufma Irulux era un monstruo nacido en la historia de la tribu Jaula de insecto. O sea, se nos narra el pasado de Kaufma, y así Garfield había vencido a Kaufma, ¿no? Donde Kaufma decía que se disculpaba por subestimar y luego lo había derrotado. Kaufma luego recuerda las palabras que alguien le decía que se levantara cuando Garfield lo había derrotado, y otra vez se para y comienza a cruzar puños con Garfield. Kaufma usó a sus insectos, y a pesar de que Garfield estaba muy herido, Garfield seguía, pues era toda una fiera. Al final Kaufma dice, su excelencia, me disculpo ya que había sido derrotado, y cayó. Garfield había destrozado los insectos de Kaufma. De repente ocasiona un agujero en la pared, ¿no? En la fortaleza. Garfield dice, lo abrí, joder, un agujero para el viento nuevo. Garfield hace un agujero en la fortaleza. Garfield estaba muy mal herido. Garfield dice, se ha vuelto más fuerte mi maravilloso yo, ya que Kaufma la había llamado un monstruo. Garfield dice, diría que tú también lo eres, refiriéndose a Kaufma, ¿no? Garfield grita, es la victoria de mi asombroso yo. Luego la historia nos lleva con los soldados y con Sir, donde hablaban sobre los bastiones, sobre el enemigo Araquilla, y que Madeleine estaba en el segundo bastión. A ver, en el primer bastión estaba atacando Araquilla, en el segundo bastión estaba Madeleine Eshar, y en el tercer bastión aún no habían identificado el enemigo que estaba atacando, y el cuarto tampoco se había confirmado. En el quinto bastión, un ataque llamativo de Kaufma Irulux. Eran soldados observadores de largo alcance. Seguía la batalla épica, ¿no? Sir hablaba con Abel sobre cómo iba la batalla. Sir decía que era una batalla decisiva en la defensa de la capital imperial. Aunque la batalla había empezado antes de lo previsto, ¿cuántos de los 9 generales divinos habían sido retirados?, preguntaba Sir. Abel dice, como mínimo estarán en juego Araquilla, Madeleine Eshar y Moguro Hagane. Kaufma Irulux es equivalente a un general de primera clase solo por mérito, y Orvar Dunkelkane puede negarse a participar debido a su brazo lesionado, pero es poco probable. Sir dice, ¿no habrá participación del general de primera clase Ghost ni del general de primera clase Groby? ¿Es eso lo que esperas?, decía Sir Abel. Abel dice, Ghost Rathbone puede estar vivo o no, y Groby, Gulmleb, puede o no haber sido retirado al oeste. Así hablaban de la situación, ¿no? Medium decía, Abelchi, yo también quiero ir.
El hermano mayor está ahí, ¿recuerdas? No puedo esperar más. Abel dice, tonterías, no necesitamos más contingencias. ¿Cómo puedes estar seguro de que tu hermano está en la capital? Medium dice, había una chica llamada Madeline, ella es la que se llevó al hermano mayor y a Ren Chan. Si ella está allí, tal vez ellos dos también estén allí. Abel dice, eso difícilmente suena como una garantía. Además, tu hermano y esa chica tienen tan poco valor estratégico en la situación actual. No confundas nuestras prioridades, le decía Abel. Medium decía, ¿de qué hablas? No hay nada más importante para mí que el hermano mayor y mis amigos. Abel solamente miraba a Medium y tenía sus palabras filosas, ¿no? Le decía que no importa cuánto exprese sus aspiraciones, debe ser consciente de cuán elevado es la meta en este momento. Sir decía, señorita Medium, Abel Dono está preocupada por su seguridad y comparto su opinión, no puedo simplemente dejarte ir. Recuerden que Medium está en modo chota. Hablaban de la fortaleza de la muralla, sobre los enemigos y toda la cosa, ¿no? Pero Medium igual quería ir porque quería saber sobre su hermano, quería rescatarlo y toda la cosa. Cuando de repente presten atención porque Medium dice lo siguiente, también estoy tomando serio esto en cuenta. Tengo muchas ganas de saber de Madeline sobre mi hermano mayor, pero es difícil hacerlo, así que desde un lugar sin vigilancia voy a entrar. Abel abre los oídos y abre los ojos. Mira a Medium y le dice, espera, ¿dijiste un lugar sin vigilancia? O sea, Medium quería entrar por un lugar sin vigilancia. Abel escuchó estas palabras y se preguntó, ¿de qué rayos habla? Y le dice a Medium, si te refiere a uno de los bastiones, ¿de dónde sacas esa información? Medium dice, ¿de dónde saqué la información? Bueno, eso es correcto, lo siento Abel Chin. No quería decirle de dónde sacó la información en un principio. Medium dice, bueno, debería habértelo dicho. El tercer bastión está lleno de golems, el cuarto bastión no es más que sombras negras. Ninguno de ellos tiene una persona como Yorna Chan. Abel se queda en silencio y se preguntaba, ¿cómo rayos ella sabe esto? ¿De dónde saca esa información? Medium dice, ¿Abel Chi? Abel dice, ¿quién te hizo decirme esto? ¿Quién? Le dice. Y el que le había dado esta información era Otto. Acuérdese de su protección divina que puede escuchar a las criaturas, ¿no? Puede escuchar a las criaturas hablar y toda esa cosa. Entonces Otto, a través de lo que dicen ellos, puede saber cómo está el lugar. Así es, fue Otto el que había dado esta información a Medium. Y fue Otto quien había estado investigando sobre cuáles eran los lugares donde estaba el enemigo, así, para poder entrar por ahí. Ya que Otto, recuerden que tiene la protección divina del alma del lenguaje. La historia nos lleva con Otto donde activaba su habilidad divina al máximo y donde esto lo debilitaba y lo ponía mal, ¿no? Otto se decía a sí mismo que no debía retroceder, que Emilia estaba en peligro y que todos estaban dando lo mejor de sí. Había una persona que estaba con Otto y le decía, Otto-san, de verdad que eres un tonto a veces, ya que Otto estaba sangrando en la nariz esforzándose al máximo. Y al ver esto se preocupó esta persona y le dijo que era un tonto. Ella era Petra. Otto estaba sangrando y como que se estaba debilitando y estaba cayendo al suelo. Petra dice, por favor siéntate, no tienes que pararte, ¿verdad? Le dice Petra, ¿es esto lo que pasa cuando abusas de tu protección divina? Otto dice, sí. Si aumento el rango y el número de criaturas que escucho, esto es lo que pasa, pero no puedo evitarlo, es una emergencia. Petra dice, ¿haces esto porque no quieres perder con Garth-san? Petra dice, como pensaba, Otto, eres un idiota. Ya que Otto en su mente, pues en realidad sí estaba tratando de competir con Garth. Decía así, Garth está dando todo de sí, yo también debo estar a la altura. Y por sus responsabilidades también, ¿no? Otto decía, es difícil encontrar a alguien que pueda ayudarnos debido a las circunstancias, pero vale la pena obtener la información. Acabo de confiarle a Medium-san un mensaje. Si Abel puede hacer uso efectivo de él, entonces el estado de la batalla. Y miraba a Petra y dice, ¿Petra-chan? ¿Qué pasa? Petra dice, no soy una niña tonta como crees, Otto-san. Otto dice, sí, eres alguien ingenioso. Petra dice, en ese caso, no eres tan inteligente como crees. Petra decía, ¿sabes qué? Yo no tengo intención de ser del tipo de niña indefensa que crees que soy. Otto dice, es decir, y Petra dice, ¿sabes qué, Otto? Creo que puedo ser de ayuda adecuada. Por ejemplo, ¿es esto magia yin? Decía Otto. Petra dice, así es magia yin que he aprendido del maestro. O sea, Petra se quejaba, ¿no? Le decía, yo también puedo ayudarte, solo tú puedes esforzarte. Y activa su magia Yin. Y se apoya en Otto y activa su magia Yin, se apoya en Otto. Petra dice, realmente eres un tonto. No tienes que asumir todo el sufrimiento tú solo, aunque esto sea admirable. Petra usaba su habilidad para ayudar a Otto y daba todo de sí también. Y se ponía al máximo. Y obviamente al hacer esto, ella también comenzó a sentirse mal y a estar en mal estado. Otto dice, haré que Frederica nos regañe a los otros dos más tarde. Petra dice, sí, me alegro escuchar a Otto-san decir que preferiría tener una hemorragia nasal conmigo, tener una hemorragia nasal solo. Así es, Otto se esforzaba al máximo, sangraba, Petra usa su magia para ayudar a Otto, pero se esfuerza tanto ya que Otto tenía una carga grande y también Petra comienza a sangrar, ¿no? Los dos están dando todo de sí. Otto decía, Petra-chan, por favor dame tu mano, controlaré los canales en este campo de batalla. Petra dice, lo controlaremos. Capítulo 91, carreras por el campo de batalla. La historia luego nos lleva con Frederica, que estaba dando todo de sí también, pensando en Otto y los demás que se estaban esforzando al máximo. Frederica golpeaba a los soldados y los apartaba y se dirigía hacia alguien. Y dice, Frederica, te encontré, Tarita-sama. Tarita dice, ¿qué?
y Frederica estaba con la gente de Chudra, ¿no? Buscando a Tarita, y Tarita se asusta, pues, y se pone en guardia. Frederica dice, disculpe mi apariencia, soy Frederica, ya que Tarita estaba apuntando. Miselda dice, espera Tarita, es un aliado. Tarita se asusta y agarra su arco y la apunta. Frederica dice, espera, soy yo, soy un aliado. Miselda dice, y también estaba Miselda ahí con Tarita. Y las dos se sorprenden. Y Miselda dice, ya veo, eres tú. Esa es una hermosa transformación de bestia. Si no supiera que eres tú, me gustaría desollarte y mostrar tu pelaje en la aldea. Frederica dice, yo debería tomar eso como un cumplido, ¿verdad? Tengo algo que decirte, este es un mensaje del líder del campamento principal, Abel Sama. Miselda dice, ¿de Abel? Así es. Abel había mandado a Frederica a dar un mensaje. Miselda dice, ¿qué dijo? Frederica dice, en la sede han llegado a la conclusión de que el tercer bastión sería uno de los que más necesitamos atravesar. Miselda dice, un golem de piedra parece estar moviéndose. Tarita dice, ¿es el hombre de acero? Sin embargo, solo debería haber uno de los 9 generales divinos. Esa información era sobre este bastión, entonces ellas estaban allí ideando planes. Miselda dice, ¿qué dijo Abel y los demás sobre las muñecas? Frederica dijo, sí, bueno, Abel Sama dijo que eran las tropas de Moguro Hagane, uno de los 9 generales divinos. Tarita dice, ¿9 generales divinos? Miselda dice, Tarita, no te preocupes. Miselda dice, incluso si es un general divino, nunca más seremos superados. Tarita dice, cuando sea el momento adecuado romperemos el muro nosotros mismos. Si superamos las paredes, ganamos. Miselda dice, entonces, como se esperaba del jefe de los Chudras, Frederica, ¿y tú? Dice, Frederica dice, transmitiré este mensaje a los demás y todos los que están dispuestos a escucharme se reúnen en un solo lugar. Miselda dice, un agujero rompe la presa. Frederica dice, sí, un agujero para un nuevo viento. Frederica dice, Tarita Sama, Miselda Sama, por favor tengan mucha suerte en la batalla, no desperdicien sus vidas. Y así se despiden, ¿no? Miselda dice, si mueres Frederica, nosotros los Chudrak heredaremos tu piel por generaciones. Frederica dice, desafortunadamente no tengo planes de dártela. Frederica salió corriendo aceptando la despedida de las hermanas y se fue a transmitir el mensaje y la información a Abel ahora. Ya que, ojo que la batalla era una batalla épica. Frederica haciendo de mensajera en tiempo real mientras Otto y Petra seguían obteniendo información. Frederica se decía a sí misma, por ahora solo debo seguir corriendo. Y mientras se dirigían al bastión para atravesarlo, se dan cuenta que habían bastantes enemigos. Se dirigían a atravesar uno de los bastiones, ¿no? Yamal estaba muy preocupada por su hermana Katina, donde se decía a sí mismo, Tok bastardo, espero que la estés protegiendo. Recuerden que Yamal estaba apoyando, ¿no? Ya le habían dado contextos sin pretexto sobre el falso emperador y todo, pero a Yamal eso le llegaba, él nomás quería ahora la seguridad de su hermana lo antes posible. Miselda dice, Yamal, estamos a punto de dirigirnos al tercer bastión, se dice que tenemos la oportunidad de atacar allí. Yamal dice, ¿una oportunidad? Pero, ¿estás segura? ¿Quién te dijo eso? Miselda dice, Abel parece. Yamal dice, cuéntame sobre eso rápido. Oye, chicos, prepárense, vamos al tercer bastión. Así se dirigían al bastión para atravesar. Tarita decía, hermana Miselda, tenemos que llamar a Kouna y Hawley para que se preparen. Entonces comenzó a nevar. Miselda sabía qué estaba pasando. Dice, es Emily. Tarita dice, Emily. Recuerden que en otro lado está peleando Emilia con Madeline. Mientras tanto se ve donde está Emilia y todos estaban de terror por el poder de Emilia, ¿no? Una voz llamó a Madeline Echar, donde ahí se nos recapitula lo que había pasado antes, ¿no? Donde sí, soy yo otra vez Madeline, ¿no? Donde había empezado la batalla cuando se encontró. Recordemos que cuando estaba la batalla con Emilia y Madeline, había una batalla épica y Emilia usó un bloque de hielo gigante y la lanzó a Madeline. Desde el punto de vista de la capital imperial, todos son los mismos rebeldes, pero la realidad es que hay muchas tribus con sus propias agendas. Era una batalla de diferentes tipos de tribus y de diferentes tipos de gentes y diferentes tipos de rebeldes, pero todos tenían un mismo objetivo, acabar con el gobierno del imperio. Luego la historia nos lleva como un flashback donde Abel está hablando con Emilia sobre los planes, donde Abel hablaba de Lupugana, la ciudad, la capital imperial, rodeada de murallas en forma de estrella, que es una ciudad difícil de atacar y fácil de defender. La única forma de conquistarla es capturando los 5 bastiones. Se ponían en contexto sobre las ventajas y desventajas que tenían al atacar, donde Otto decía que tenía un plan, y Petra decía, no te preocupes Emily, déjamelo a mí. Y Emily se había separado de ellos y siguió su camino donde estaba peleando con Madeline. O sea, era un flashback justo momentos antes de que Emilia se separara del grupo para atacar a Madeline, donde estaba Otto, Beatriz, Abel, Emilia, Garfield y Frederica hablando, ¿no? Donde Beatriz decía que es algo exasperante, pero que Betty le estaba pidiendo que tomara el lugar de Betty. De hecho, después de Betty, la siguiente persona puede hacer lo mejor por su barrio es Emilia, supongo, decía Beatriz. El papel de Emilia en esta batalla era derrotar a Madeline, que custodiaba su bastión. O sea, el objetivo de nuestros héroes es acabar con los 5 bastiones. Ojo, recuerden que el clima, el hielo debilitaba a los dragones y como que los hacía estar en una posición de desventaja, ¿no? Es por eso que Emilia activaba su poder de la glaciación y ella tenía una ventaja.
O sea, sus habilidades eran efectivas, su poder era efectivo contra los dragones, en pocas palabras. Madeline y Emilia peleaban una batalla épica y había un intercambio de palabras donde Madeline decía, te falta habilidad, y la atacaba, y obviamente había unos ataques que debilitaban también a Emilia. Acuérdense que Madeline usaba la hoja voladora, la hoja alada voladora sobre su cabeza, donde Emilia le recalcaba que la última vez ella y Priscilla habían estado a punto de ganar la batalla, que no debería mentir. Madeline dice, no subestimes a este dragón, mitad demonio. Y Emilia atacaba y seguía atacando y decía, aún hay más, toma esto. Uno tras otro creaba bloques de hielo del cielo y los dejaba caer repentinamente sobre Madeline en las murallas. Madeline se defendió salvajemente contra la tormenta de hielo que caía sobre ella, donde Emilia decía a sus aliados, todos aléjense, la pelea entre Madeline y yo será peligroso para todos aquí. Emilia usaba sus técnicas, su arte de marca de hielo. Emilia gritaba, ¡ya!, atacaba y se defendía. Madeline preguntaba, ¿solo eres tú? ¿Y qué pasa con esa mujer? Emilia dice, ¿te refieres a Priscilla? Madeline dice, ¿crees que ese dragón memorizaría nombres de un humano? Me refiero a esa mujer carmesí. Emilia dice, esa es Priscilla, yo soy Emily. Priscilla tiene a alguien que quiere conocer, decía. Incluso Yorna no me diría de qué hablaron. Madeline dice, me gustaría conocerla. Emilia dice, creo que está en algún lugar de este campo de batalla. Ella dijo que era su problema, yo también le di prioridad a mi caballero. Y Emilia hablaba de su aro, de su caballero, y Madeline dice, nunca oí hablar de él. Madeline decía, es frustrante que esa mujer carmesí no esté aquí, pero aún así es conveniente. Madeline decía, aquellos que se burlen de ese dragón serán masacrados. Emilia decía, incluso sin Priscilla yo no estoy sola. Y entonces Emilia activa las cuchillas gemelas de hielo, y las cuchillas gemelas de hielo comienzan a avanzar. Y cuando Madeline atacaba, Emilia usaba a Nazki su Arus de hielo para bloquear los ataques y usaba sus cuchillas gemelas de hielo para atacar. Luego la historia nos lleva con Yorna, donde hablaba Yorna, se decía a sí misma que sus amados hijos y la gente que vive en la tierra del amado imperio de su excelencia, que ella tenía responsabilidades que hacer. Yorna se decía que prefiere tener la paz de un verdadero emperador que un futuro construido por uno falso. Y Yorna se dirigía a atacar a Araquilla. Ella era la contrincante de Araquilla. Así es. Junto a Yorna también estaba Priscilla. Era Araquilla y estaba allí a punto de iniciar la pelea Priscilla con Yorna. Eran aliados obviamente, Priscilla y Yorna. Y Araquilla, al escuchar las palabras de Priscilla, se sorprende. Y Yorna se dirigía a Priscilla como Prisca, ¿no? Y Priscilla dice, ¿qué pasa, querida madre? Incluso después de haber muerto una vez, ¿sigues sin poder dejar ir a tu hijo? Yorna dice, Prisca, es natural que no me puedas perdonar, pero... Priscilla dice, desafortunadamente la chica que llevaba ese nombre está muerta. Si está preocupada por ella, le haría bien visitar su tumba. Mi nombre es Priscilla Barriele. Esfuérzate por no equivocarte. Yorna dice, Abel me encargó este lugar, ¿no? Priscilla dice, ¿no escuchaste la misma reunión que dije que yo no haría lo que dijese Abel? Priscilla dice, Araquilla, ¿ya te decidiste? Araquilla dice, recuperaré a la princesa, mataré a su excelencia. La princesa es la verdadera emperadora. Priscilla dice, ¿deseas una resolución formal de la ceremonia de selección imperial? Eso estará bien. Priscilla le revela a Yorna que le dice, verás, querida madre, ella es mi hermana adoptiva. Después de tu muerte, ella fue criada junto a mí como si fuéramos hermanas. Ahora parece que su objetivo es colocarme en el trono. Yorna dice, ¿qué? Y Priscilla dice, prepárate que ya viene. Araquilla dice, recuperaré a la princesa con mi propio poder. Eso es lo que me han dicho. Recuerden que Toque también estaba por ahí, porque él estaba junto con Araquilla. Toque comenzó a pensar y se preguntó, la primera oleada estaba lleno de idiotas, ¿acaso la segunda oleada son los verdaderos enemigos fuertes? Toque pensaba que el enemigo en realidad era verdaderamente problemático y fuerte, y pensó, y dijo, tengo que lidiar con el tipo que no trama nada bueno. Luego la historia nos lleva con Howley, que estaba atacando y toda la cosa. También estaba Kouna, que estaba disparando y atacando. Entonces atacaban los golems que parecían muñecas, ¿no? Estos golems se llamaban Steelfoot. Eran unos enemigos muy implacables. Estaban en aprietos. Y Miselda gritó, no se interpongan en mi camino, golems de piedra. Y Miselda atacaba y destrozaba golems. Tarita también estaba ahí, atacando y apoyando. Yamal también estaban ahí, estaba atacando y ayudando. Howley dice, debemos apurarnos y terminar con este juego de muñecas. Luego la historia nos lleva con Heinkel, donde Heinkel en sus pensamientos se preguntaba, ¿por qué razón en los terrenos donde no estaba el que debía verlo, Serútil estaba allí? ¿Por qué razón estaba blandiendo su espada en las vastas tierras del imperio? ¿Por qué motivo seguía blandiendo su espada después de exponer tanta vergüenza? Se preguntaba Heinkel y pensaba. Heinkel también destruía los golems de piedra. Heinkel exclamó, maldito infierno. Heinkel pensaba sobre las palabras de Garfield y todo el sermón que le había dado.
Y había un enemigo que se presenta. Dice, yo soy el octavo de los 9 generales divinos, Moguro Hagone. Henkel se queda. Y entonces ataca. Capítulo 94. Determinación por el bien de quién. Luego la historia nos lleva con Beatriz, que escucha un rugido como un trueno, que había sido el ataque que le habían dado a Henkel. Entonces a Beatriz se le vinieron pensamientos de hace 400 años, en la era de las brujas, donde era una época de guerra constante. No era raro que un gran número de personas se enfrentaran entre sí, intercambiaran golpes y lucharan por sus vidas. Beatriz en realidad no estaba familiarizada con el campo de batalla. Nació y creció en la mansión de su madre, Echigna, el lugar libre de conflictos humanos, Echigna o Equidona creo que se decía. A pesar de que las batallas estaban muy por debajo de su atención, todavía se agravaban. Era una lucha incontable de incontables vidas alrededor de la capital imperial. Beatriz estaba siendo testigo de eso. Donde estaban Beatriz, Schul, Utakata y Luis en una tienda, ¿no?, de campaña donde se les había ordenado quedarse ahí, ya que eran niños y Beatriz no estaba en tan buenas condiciones que digamos. Donde Utakata la queda mirando y le dice, Bae, ¿está despierta? Beatriz dice, ese nombre que usaste es desagradable, supongo. De hecho, hace que me sienta como si estuviera haciendo Akambe. ¿Qué significa Akambe? No tengo ni idea. Voy a investigarlo a ver. Akambe dice que tiene algo que ver con bajar el párpado inferior de un ojo y sacar la lengua, una vaina así. Beatriz decía, Emilia y todos los demás están haciendo todo su esfuerzo lo mejor posible para ayudar a Subaru y los demás, supongo. Y ella pensaba que estaba en malas condiciones y que no estabas ayudando. Luis hacía, Beatriz dice, ¿tú qué estás haciendo de hecho? Los labios de Beatriz se fruncieron mientras una pequeña mano acariciaba su cabeza. Miró a Luis, que la miraba con las cejas bajas. Utakata decía, Bae, tu cara da miedo, ¿todavía odias a Luis? Beatriz dice, qué manera de comentar sobre la adorable cara de Betty. Supongo. Además, Betty no odia a esa chica, de hecho. Despreciarla sería más adecuado, supongo. Schul decía, Beatriz Chan, no puedes hablarle así a Luis-sama. Beatriz dice, Betty no siente pena por ella, supongo. Está siendo imprudente para empezar. ¿Por qué te refieres a Betty como Chan cuando los demás los llaman Sama, supongo? Te falta el respeto, de hecho. Schul dice, lo siento muchísimo, Beatriz Chan. Luis decía haciendo Luego aparece Sir. Sir les da un informe que actualmente están dedicando sus fuerzas a romper las murallas de la ciudad, pero una vez que se haya abierto un bastión, se aventurarán hacia el Palacio de Cristal en la capital imperial. En ese momento el comandante también debe ir al frente. Sir dice que cumplirá con su deber. Sir dice que va a participar, que a pesar del gran número que tienen todavía están en desventaja debido a los generales divinos. Beatriz dice, pero no entiendo. Estás diciendo todo eso y que vas a la batalla. ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué te molestas en venir aquí y no dices todo eso? De hecho, pudiste haber ordenado a uno de tus hombres informarnos sobre lo que está pasando. ¿Qué propósito hay de que te presentes hacia Betty, supongo? Si dicen, bueno, es que necesito aliento de mujeres, ya que hay puro hombres en campo de batalla y por todo lado. Beatriz dice, Beatriz dice, fue un gran error pensar que este tipo era algo normal. Alguien normal, supongo. Sir comienza a hablar de su madre y de sus hermanas, ¿no?, que son numerosos. Pero desde que se unió a este lado, su posición empeoró mucho. Que si muere será una desgracia. Beatriz le dice, ¿por qué lucha? No era de los tipos como que le gustaran luchar. Sir dice, es por el bien del futuro del Imperio de Wallachia. Por eso pongo mi fe y mi lealtad, aunque soy un cobarde después de todo. ¿Puedo preguntarte algo, señorita Beatriz? Beatriz dice, está bien, de hecho. Sí, dice, te voy a preguntar lo obvio, la bendición de una hermosa doncella. Beatriz dice, para que conste, Betty no sabe mucho sobre la etiqueta adecuada. Como que quería que ella le diera un tipo de despedida, ¿no? Con la bendición de Beatriz, Sir alzó la vista en sombrío reconocimiento, envainó la espada que Beatriz le devolvió y miró hacia Utakata y los demás a su lado. Y todos les desean el éxito en batalla. Beatriz miraba a Luis y le preguntaba, ¿de qué lado estás realmente? Mientras tanto, la historia nos lleva otra vez con Emilia y Maylin luchando, mientras Emilia usaba a Subaru Naskis de hielo que la defendían y usaba sus espadas de hielo y atacaban una batalla épica con Maylin. Emilia enviaba a sus soldados y decía, hagan lo mejor que puedan. Maylin era muy poderosa. Maylin decía, no te burles de este dragón. Maylin atacaba. Emilia rápidamente voló hacia atrás y evitó las garras. Sin embargo, el viento poderoso le cayó. El cuerpo de Emilia rebotó y salió volando. Maylin la alcanzó y levantó su hoja alada voladora sobre su cabeza. En un instante, Emilia canalizó el poder de su abdomen para tratar de resistir el golpe que se aproximaba. Uno de los soldados de Emilia la defendieron tan rápido como pudo y fue destrozado por la hoja alada voladora de Maylin.
Emilia gritó, Subaru. No era Subaru obviamente, pero Emilia había gritado con la sensación de que Subaru había recibido daño. De repente, la tierra se agrietó donde Madeline había pisado. Emilia gritó, cuento contigo. La voz al escuchar esta voz, los soldados de hielo salieron corriendo uno por uno. Se alinearon en fila y se encajaron en el espacio entre la Emilia voladora y el disco que volaba hacia ella. Todos ellos tomaban un arma de hielo en sus manos y lo usaban para luchar contra ojalada voladora de Madeline. Una batalla épica. El arma de Madeline se había debilitado y Emilia se dio cuenta. Emilia dice, se debilitó. Usando el margen de las maniobras de los Subarus de hielo le habían hecho, Emilia equipó sus piernas con botas de hielo de suelo gruesa y colocó los dos brazos de su cuerpo en el aire en el suelo y se encontró con la hoja alada voladora que se aproximaba con sus dos piernas. Emilia lo sabía muy bien, esas piernas eran un poco más fuertes que los brazos y así comienzan a atacar y hacer choque de armas. Emilia dice, te devuelvo el favor. Agarró el arma y con todas sus fuerzas la arrojó, pero era incapaz de controlar la hoja alada voladora, por lo que había salido volando. Entonces Emilia, con las manos extendidas, creó una pared de hielo delante de donde avanzaba Madeline. Está lloviendo, banda. Emilia dice, lo siento, pero no puedo dejar que recuperes esa arma. Si vas a continuar, será sin eso. Emilia dice, si te rindes, lo aceptaré apropiadamente. En realidad, si haces eso, sería realmente útil. ¿Qué vas a hacer? ¿Continuarás? Dice Emilia. Madeline se ríe y dice, ¿por qué crees que yo, el dragón, me rendiría? Todos ustedes, humanos insignificantes, están en el camino del dragón, decía Madeline. Emilia dice, Madeline, ¿con qué propósito peleas? Si podemos hablar entre nosotros, entonces realmente creo que hablar sería el mejor escenario. ¿Por qué peleas? ¿Por el bien de quién? Madeline decía, ¿qué hay de ti? ¿Por qué? Madeline dice, tú, ¿por qué te oponiéndote a este dragón? No hay posibilidad de que tengas la victoria. ¿Por qué tú y todos ustedes se oponen? Emilia dice, vine aquí para encontrarme con mi preciado caballero. No, el preciado caballero de todos. Emilia dice, él es una persona realmente atesorada. Esa persona y la chica que debería estar con esa persona, muchas personas están esperando su regreso. Por eso estoy aquí. Para ese propósito, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. La razón por la que peleo, eso es todo. Madeline. ¿Y tú? Madeline dice, Temeglyph de Valeroy. Madeline dice, ese era el nombre del hombre que iba a ser el esposo de este dragón. Él es toda la razón de este dragón para luchar. Así es. Madeline dice, matar al hombre que mató a Valeroy, ese es el antiguo deseo de este dragón. Entonces Madeline grita, Mesoreia. Emilia recordó este nombre y lo que había pasado la última vez. Entonces aparece una criatura gigante, dice, yo soy Mesoreia. De acuerdo con la voz de mi amado hijo, me convertiré en el viento de los cielos celestiales. Extendiendo sus alas de color blanco puro, un cuerpo de escala colosal vestido con la esencia misma de un cielo nublado, el dragón de la nube, Mesoreia, invocado por Madeline Eschar, se abalanzó sobre los cielos de la capital imperial. Luego la historia nos lleva con Garfield, donde él estaba pues por atravesar el hueco de la muralla, ¿no? Y los demás soldados le dicen, ya que tú fuiste el que logró esto, pues pasa tú primero. Y Garfield dice, no, tengo que ir a otro lugar, señalando al dragón, porque estaba preocupado por Emilia. Garfield dice, os dejaré cruzar la muralla a vosotros. Cuando de repente Garfield notó a alguien y sintió un escalofrío en su cuerpo, y entonces miró hacia un lugar, y una voz escuchó y dijo, oh, así que notaste mi invisibilidad. Garfield estaba en guardia. Y ese enemigo, este nuevo enemigo no era nada más ni nada menos que Orvar Duncan. Y Orvar se ríe, dice, tus ojos parecen no estar muy contentos, jovencito, también eres el que derribó la muralla, ¿no? Ya sabes, es realmente preocupante cuando los tipos peligrosos siguen saliendo uno tras otro, ¿no? Orvar dice, yo seré tu oponente en un rato. El anciano se volvió hacia los rebeldes del otro lado de la línea y les dijo, intenta cruzar esa línea para llegar aquí, todos van a morir. Garfield dice, así que tú eres el viejo vicioso Orvar Duncan. Orvar dice, vamos, no me gusta ese nombre, es una calumnia. Garfield dice, ¿qué crees que estás haciendo aquí? Orvar dice, porque estoy aquí, no es algo simple, es mi trabajo mantener alejado a los rebeldes. Kafma tuvo el descaro de ser un fracaso y ahora tengo que limpiar su desorden. Orvar se burla de su compañero Kafma llamándole que es un perdedor y es un descarado por fracasar. Garfield dice que no tiene el derecho de reírse de él. Garfield dice que ese tipo es jodidamente fuerte y que su asombroso yo era simplemente más fuerte. Orvar se presenta, soy el general de primera clase. Kafma solo era un general de segunda clase, no somos iguales. Garfield dice, te aplastaré. Entonces Garfield ataca. ¡Ah! Y Orvar lo bloquea. Dice, increíble, ¿no? Acabo de liberar el poder de tu ataque al suelo. Los puños de Garfield se estrellaron contra la cabeza de Orvar desde ambos lados, como si le emparedaron. Pero hubo un impacto definitivo resistencia que Garfield sintió a través del retroceso en sus brazos. Así es. Recuerden que Orvar es un general de primera clase, o sea que es muy poderoso. Es uno de los generales divinos. Orvar dice, escucha tú, jovencito, ¿por qué crees que hay 50 generales de segunda clase y solo 9 generales de primera clase? Es porque somos tan estúpidamente fuertes. Y de repente la historia nos lleva con Yorna, Priscilla y Araquillan, donde Yorna dice, Espadayán. Priscilla dice, Dios mío, hacer que tu hija use algo tan terriblemente rudo. Priscilla dice, mi Espadayán quema lo que deseo quemar y corta solo lo que deseo cortar.
no la menosprecies, porque eso es el espíritu de tierra. Estaban peleando con Araquilla, ojo. Y así luchaban, ¿no? Priscila dice, madre querida. Y Yorna dice, entendido. Ya que estaban haciendo ataque en conjuntos. Yorna dice, baila. Sacando el quisero de la boca, Yorna balanceó la punta y golpeó el suelo con su zapato de suela grueso. Recuerden que la técnica del matrimonio del alma de Yorna también funcionaba en objetos inorgánicos. La tierra se había despegado lentamente y se elevó para convertirse en un punto de apoyo para sostener el camino de Priscila. Priscila dice, tu trabajo fue por una gran causa. Araquilla dice, molestias. Araquilla dice, me he decidido. Incluso si pierdes tus extremidades, la princesa sigue siendo la ex princesa. Yorna dice, me preocupaba que te olvidaras de mí. Y así luchan, ¿no? Penetrando fácilmente la capa de tierra, los rayos de Araquilla habían atravesado a Yorna y Priscila. Volaba por el impacto, Yorna cayó al suelo mientras gritaba de dolor con todas sus fuerzas, y enterró instantáneamente sus pies estirados en el suelo para evitar una caída antiestética. No podía permitirse el lujo de colapsar, y mucho menos caer miserablemente sobre su espada. Con un leve golpe, la horquilla que sostenía el cabello de Yorna en su lugar se hizo añicos, colgando de los cuales había adornos hechos de escamas superpuestas. Priscila dice, fue un regalo de alguien, madre querida. Yorna dice, fue un regalo de mis amados hijos. Continuando con la historia, Yorna y Priscila seguían hablando, ¿no? Sobre Yorna hablaba de sus regalos de sus amados hijos, y así comenzaba a conversar, donde Priscila decía que ella no podía presumir la misma fidelidad que su madre querida, que simplemente lo que ha tenido a mano desde el principio es el tributo de su ya difunto esposo. Priscila mostró su oreja, ¿no? O sea que el arete enjollado verde que debería haber estado allí había desaparecido. Yorna dice, tu esposo, Priscila, ¿tú también? Priscila dice, qué expresión tan mansa para hacer. Estos aretes perdidos los recibí de mi cuarto esposo, creo. Yorna se quedó asombrado. ¿Cuarto? Priscila dice, 8 veces me dieron un marido. Por supuesto, eso no rivaliza contigo, querida madre. Yorna dice, Priscila, si esa es la espada Yang, entonces debería poder alcanzar a cualquier oponente, siempre que su alma no haya sido cortada por la espada de la vida. Priscila decía, incluso sin que me lo digas, querida madre, estoy minuciosamente consciente de eso. Sin embargo, hay algo en lo que estás equivocada. Yorna dice, ¿ah, sí? Priscila dice, mi espada Yang quema lo que deseo quemar y corta solo lo que deseo cortar. Y así Priscila levanta su espada. Sigue la batalla, ¿no? Recuerda que Priscila hasta que alarga sus diálogos, ¿no? Priscila decía, en cualquier momento soy yo quien reside en el centro del escenario, después de todo. La historia luego nos lleva con Otto, donde estaba con Petra, ¿no? Acuérdense de lo que había pasado, que estaban obteniendo información, Petra usaba su magia Jin y los dos estaban sangrando como locos. Otto le agradecía a Petra le decía que tenía una mala cara, hace un momento y que debe limpiar su hemorragia nasal. Y se limpiaba la hemorragia, ¿no? Otto sangraba bastante. Y Otto nos daba contexto sin pretexto y le decía a Petra, el primer y segundo bastión son inútiles, no queda nadie a quien pueda escuchar. El primero fue quemado hasta los cimientos y el segundo, ese es de Emilia Sama. Petra dice, Emilia Sama. Otto decía, incluso si han sobrevivido las criaturas subterráneas, a menudo no hablan. Además, como le dije a Petra, la protección divina del alma del lenguaje es... Petra dice, solo se te permite entender el habla de criaturas audibles, no mejora tus oídos. Otto decía, ya no hay posibilidad para el primer y segundo bastión. Fueron quemados por Araquilla y congelados por Emilia Sama, respectivamente. Petra dice, pero no existían malas intenciones en Emilia Sama. Otto dice, lo sé, e incluso si Emilia Sama no hubiera hecho nada, la reacción de los demás en el segundo bastión ya era bastante negativa, probablemente porque las otras criaturas tenían miedo de los dragonantes. Y Otto seguía dando contexto y decía, en cuanto al quinto bastión, Garfield debería manejarlo bien. El cuarto bastión está bajo el ataque constante de un grupo de personas brillantes. Según las instrucciones, los sobrevivientes de los Wapokin y la tribu Cíclope se unirán a ellos allí. Petra dice, y en el tercero la gente de Chudrak se unió a los otros grupos que luchaban con los golems de piedra. ¿Qué pasa al revés con los bastiones que querías explorar? Otto mencionaba que había un camino directo desde el primer bastión hasta el castillo que se había llenado antes de tiempo de alguna manera, ¿no? Y que se estaba cansando de que Abel adivinara correctamente. Y así seguían hablando, intercambiando información de lo que estaba pasando. Luego apareció Medium Chan. Medium le agradece a Otto, dice, has sido muy útil con tus informaciones, Otto Chin. Abel Chin quiere el próximo informe, así es. Otto y Petra pues estaban allí y Otto conseguía información y estaba dando informes, idas y vueltas a Abel para beneficio del campo de la batalla y que nuestros héroes junto con los soldados y los rebeldes estuvieran ganando con los soldados del imperio, no batallando y tuvieran ventaja. Tanto del terreno y toda la cosa, estrategias. Otto seguía dando información a los mensajeros. Les decía, hay algunos errores tipográficos, pero las flechas y otros símbolos que agregó la señorita deben ser comprensibles. Y daba información a los aliados, ¿no? Y luego Petra dice, hay que movernos, Otto, y se mueven. Y estaban junto con Medium, Petra y Otto. Y acuérdense que Mesoraira estaba por ahí y ellos vieron el dragón que estaba bien arriba y se sorprendieron. Una masa de llamas voló sobre la cabeza de Otto y las chicas, mientras golpeaba al soldado mensajero que sostenía el mapa.
En el momento siguiente, todo el cuerpo de ese soldado vestido con un uniforme militar rojo y negro se quemó instantáneamente. Debido al mapa en la mano, no había posibilidad de evitarlo. Y así nuestros héroes estaban siendo afectados por los ataques del dragón. Petra dice, levántate Otto-san. De repente, aparece un enemigo. Aparece Top con un hacha en la mano. Otto decía que dejara pasar a los niños, ¿no? Pero recuerden cómo es Top, su personalidad astuta, calculador y que saca conclusiones acertadas. Dice, quién sabe, pero mi instinto me dice que tú eres la raíz de todo mal en esta guerra. Y mi instinto también me dice eso. Otto se da cuenta, ¿cómo? De que Top rápidamente había analizado que... Porque tenían los soldados y el ejército del imperio estaban en desventaja por la información que tenían sus enemigos, ¿no? Y esto era gracias a Otto. Y Tok se dio cuenta. Dice, es mejor no perder el tiempo con ustedes tampoco. Y balanceó su hacha en su mano con esa declaración, mientras apuntaba sin piedad a tomar las vidas de Otto, Petra y Medium. Capítulo 96. Pintar con amor profundo. La historia otra vez nos lleva con Heinkel, donde estaba batallando con uno de los generales divinos, ¿no? El hombre de acero Moguro Hagane. Heinkel se da cuenta que el cielo estaba en llamas y había un gran dragón blanco. Recuerden que en esta batalla también están los ciudadanos de Yorna, los rebeldes, diferentes tribus, todas las cosas contra los soldados del imperio. Ya amigos, no se olviden de eso. Habían razas con cuernos, hombres lagartos, hombres bestias, tribus múltiples piernas, todas diferentes unidades. O sea, era el paraíso de los furros. Ah, qué buena. Todos luchaban con valor y Heinkel no, obviamente, era un cobarde. Heinkel no le importaba en realidad la guerra. Y luego aparece Sir Osman en su caballo Galewin. Pasó por ahí, en el momento que Sir lo pasó dejó una mirada desdeñosa sobre Heinkel, quien había doblado sus rodillas. Heinkel a pesar de que Sir no era muy poderoso, Heinkel es mucho más poderoso obviamente que Sir, pero Heinkel se sintió insignificante al ver la valentía de Sir y un guerrero formidable que iba hacia la batalla sin temor. Y Heinkel exclama, es como pensé, realmente no puedo hacerlo, Louana, acuérdense que ese es el nombre de su esposa. Sir se iba a la batalla y decía, soy un general de segunda clase del imperio, el cobarde Sir Osman. Sir estaba en su caballo que corría valientemente. Ni Sir daba órdenes, ¿no? Decía, gente resplandeciente en el ala derecha, armas en el ala izquierda, todos muévanse de acuerdo con las órdenes, todos los demás sígame, venceremos al hombre de acero Moguro Hagane. Así es, él era el enemigo, Moguro Hagane. Todos gritaban, sí, todos gritaban, fuego. Y Moguro Hagane estaba arriba en el cielo tirando piedras desde su dragón, pues, ¿no? Y era una batalla difícil, una batalla épica. Y también estaba Yamal. Yamal decía, hay muchos enemigos por doquier, izquierda, derecha y por todos lados, me la estoy pasando genial. Sir dice, es magnífico. El honor de un soldado imperial, desde aquí tengo la intención de sacar al general de primera clase Moguro del asiento de la octava. ¿Me seguirás?, le decía Yamal. Yamal dice, solo si me ordenas, si quieres puedo ir allí y abrir el camino. La historia nos lleva un flashback cuando Abel hablaba con Sir Osman y le decía si abandonaría y huiría, ya que eran bastantes enemigos, había que enfrentarse al cuerpo de Moguro que bloqueaba el camino, etc. Y acá ojo con esto lo que les voy a decir. El enemigo, o sea, el imperio, tenía un cañón de cristal mágico del Palacio de Cristal que estaba comenzando a operar. Era un cañón muy poderoso que hacía añicos al enemigo, ¿no? Y estaba empezando a operar, o sea, lo estaban prendiendo para activarlo. Entonces, por eso Abel le decía a Sir si iba a abandonar o no, porque este cañón de cristal era muy poderoso, ¿no? Y quien estuviera en el camino iba a morir definitivamente. El cañón de cristal mágico fue disparado sobre él, sobre el tercer bastión, es decir, derribando el campo de batalla de Moguro, que se había convertido en la propia muralla. Probablemente acabaría con los rebeldes de un solo golpe. Cuando uno de los soldados dice, hay algo inusual en la línea del fuego del cañón de cristal mágico, Abel dice, ¿qué? O sea, estaban activando el cañón, iba a disparar y pasó algo inesperado. Esto sorprendió a Abel. La historia nos narra así. En la distancia más allá de las murallas descomunales y retorcidas de la ciudad de Moguro Hagane, se encontraba el Palacio de Cristal, el corazón mismo de la amada capital imperial, el símbolo de la autoridad del imperio de Volaki. O sea, un arma poderosa, ¿no? Para dejar en claro, un arma muy poderosa. Solo la historia nos dice que muy pocas personas sabían de esta arma. E incluso los generales no sabían de la existencia del cañón de cristal mágico hasta que se enteraron por Abel. Sir Osman arriesgó su vida y se fue a la batalla. Sir Osman sabía que este cañón lo mataría sí o sí, pero igual valientemente había ido. Pero al momento que dispararon el cañón, el ataque tuvo éxito del cañón, pero de repente algo pasó. Sir ya estaba con la convicción de que iba a morir, pero no murió y muchos soldados se salvaron. Cuando de repente Sir voltea y dice,
señorita Beatriz. Así es, o sea, la historia se salta de puntos y te va atrás en flashback, ¿ya? Por eso yo no vayan a pensar que no estoy narrando bien, que luego estoy contando el pasado, lo que pasó antes de un acontecimiento. Así lo narra la historia. Nos da una escena épica para después decirnos qué pasó anteriormente, un flashback de horas o días antes donde los personajes hablaban y todo. Pero en este caso fueron momentos antes, ¿ya? Entonces Beatriz había detenido el ataque del cañón. Así es, pero recuerden que Beatriz estaba en un estado muy debilitado, muy poco maná. Entonces la historia nos lleva un flashback, donde la historia nos lleva al flashback donde Beatriz ya había bendecido a Ciri y toda la cosa, y Beatriz estaba con Luis, ¿no? Donde Beatriz pensaba en Subaru, en cómo ella era la socia de Subaru. Y entonces Beatriz había tomado una decisión de ayudar, a pesar de que esto podría costarle la vida, porque la dejaría agotada. Y la historia nos narra que Ciri, cuando fueron valientemente a luchar y estaban de camino y ahí estaba el cañón apuntándoles y disparó. De ellos sí iban a morir sí o sí, ¿no? Por el poder destructivo del cañón, pero que Beatriz había interrumpido en la línea de fuego con Luis y juntó las manos frente a su pecho. Y Beatriz había activado al chamán. Así es, Beatriz salvó a Ciri y a los soldados y salvó a mucha gente. ¿Por qué lo hizo? No por ellos, sino porque sabía que Subaru, como era ese tipo de persona que si había la oportunidad habría que salvar gente y que si no lo hacía se iba a enojar mucho Subaru, y esta personalidad de Subaru había influenciado mucho en Beatriz, ¿no? En de ayudar a las personas. Entonces Beatriz, a pesar de que esto le ocasionaría probablemente la muerte, porque lo dejaría muy debilitada, igual quiso ayudar. Beatriz activó al chama y entonces el agujero en otro mundo, que se tragó incluso la luz que cambiaría el mundo, se abrió y luego se cerró. Beatriz había activado su poder y detuvo el rayo láser. Sir Ormar se dio cuenta de lo que había pasado y estuvo agradecido, ¿no? Luis abrazaba a Beatriz en sus brazos, no miró a la niña que estaba a punto de desaparecer. Así es, amigos. Recuerden que Beatriz está en un estado fatal y acaba de usar una habilidad que le cuesta mucha energía y mucho maná. Entonces, bueno, yo digo maná, pero todos sabemos que es prana, pues no. Entonces, al hacer esto, Beatriz estaba ya desapareciendo poco a poco, pero muy lentamente. Así es, Beatriz, por ayudar, las consecuencias le estaban tomando factura. Pero de repente algo pasó. Luis estaba llorando al ver esta escena de que Beatriz estaba desapareciendo. Luis se esforzó por negar la situación ante sus ojos. La existencia de Beatriz se estaba disipando poco a poco, debido a que había activado ese inmenso poder. Luis hacía lloraba y lloraba y lloraba. Abrazaba a Beatriz y la tenía en sus brazos. Cuando de repente algo pasó y una voz dice: lo sé, ustedes dos, ambas están siendo demasiado imprudentes. Entonces de repente hubo un suspiro que sonó como una risa amarga y la niña fue arrebatada de sus brazos extendidos. No, ella fue arrebatada de ella. La sostuvieron suavemente. Entonces el cuerpo de Beatriz fue abrazado frente a los ojos de Luis arrodillado, y Luis lloraba y lloraba. Allí mismo, en los brazos de Beatriz, estaba en los brazos de un chico de cabello negro y ojos negros. Él la abrazó suavemente, cariñosamente, con fuerza. Al recibir este abrazo visiblemente tan lleno de amor, la muchacha, que había cumplido una gran tarea, sus párpados enmarcados por largas pestañas temblaron y sus ojos se abrieron lentamente. Entonces sus ojos, con un patrón distintivo, parpadearon. Beatriz dice: me dejaste tan preocupada, de hecho. Y la voz de este muchacho dijo: sí, yo también te amo. Estas palabras de profundo afecto susurrado, este muchacho de pelo negro y ojos negros respondió con profundo y orgulloso amor, y las manos que debían haberse unido se unieron. Así es, este muchacho de ojos negros y pelo negro tomó la mano de Beatriz y unió su mano. El chico rió frente a Luis, quien la miraba desde la primera fila, y soltó una pequeña exhalación. Él se rió y dijo: bueno, empezamos. Adelante, oh inevitable destino. Así es, Subaru se había reencontrado con Beatriz. Y al tomarse las manos, recuerden la rutina del prana y todo eso que se necesitaban para intercambiar toda esta vaina. Si no, ambos la pasaban fatal, y Beatriz, que ahorita estaba desapareciendo, al hacer este acto de unirse, ya Beatriz se salva, pues, ¿no? Así es, el reencuentro más esperado había llegado. Luego la historia nos lleva con Belsex y Vincent, ¿no? Donde Vincent estaba seguro de que el Gran Cañón aniquilaría a bastante de los rebeldes. Belsex dice: ¿qué? ¿El daño causado por el cañón de cristal mágico es inexistente? Su excelencia, estoy arrepentido desde el fondo de mi corazón. Belsex dice: preparen el cañón de cristal mágico para el próximo ataque, para el próximo disparo. Un soldado informa, ¿no? Y dice: primer ministro Belsex, mira eso. Belsex dice: ¿qué es eso? ¿Una señal? No puede ser, son refuerzos. Así es, amigos. En el momento de que Beatriz había activado su chama y había consumido el ataque del láser del cañón de cristal, obviamente llegó en ese momento Subaru, pero recuerden que Subaru no había llegado solo. Así es, llegó con un batallón, el batallón de Players. Y Belsex y Vincent se dieron cuenta, ¿no? Sobre todo Belsex.
Belce dice, no puede ser. Pensaba qué tipos de fuerzas podrían ser. Belce tenía muchos pensamientos en mente y pensó, ¿la alta condesa Serena Dracoy puede ser? Pero Belce entendió que el escuadrón de la alta condesa Serena Dracoy son de dragones voladores y que estaban mucho más allá, ¿no? Y la cosa es que ella todavía estaba por otro lugar, ¿no? Entonces Belce dijo, sea como fuese, en el caso de que los dragones voladores peleen entre sí por la supremacía aérea, Belce estaba más tranquilo porque tenían ventaja numérica, ¿no? En la batalla aérea con otros dragones de Madeline. Cuando de repente Belces notó algo. Estos refuerzos no tenían dragones voladores. Estos refuerzos no tenían a la condesa Dracroy. Estos refuerzos tenían un estandarte, tenían una bandera. Y en esa bandera había una estrella. Así es, amigos. Esa bandera no era ni del escudo de la gran condesa Dracroy, no había dragones voladores, ni había un escudo imperial de Wallachia. No había un símbolo de lobo, no había nada de eso. Era una bandera con muchos y muchos refuerzos. Y en esa bandera había un símbolo de estrella. Y entonces la historia ya nos traslada donde está. Estamos en el presente, donde nos traslada donde estaba Subaru con su batallón. Y le decían, oye hermano, ¿qué estás haciendo? Ya llegamos completamente tarde. Y otra voz decía, detente bastardo lagarto alborotador. Swarsh está en medio de algo. O sea, Subaru estaba abrazando a Beatriz y todo, ¿no? Y el otro decía, claro, está en medio de algo, pero Gian tiene razón, ¿qué vamos a hacer? Deberíamos unirnos a las filas del ejército rebelde, hemos llegado tarde. El otro decía, wow, ¿ves eso, jefe? La derecha y la izquierda están en todas partes. Es realmente una gran batalla decisiva. ¿A dónde debemos ir? No puedo evitar sentir cómo palpita mi pecho. Subaru dice, oh, cállate, ¿no puedes ver que estoy en una escena muy conmovedora ahora mismo? Así es, eran los amigos de Subaru, ¿no? Su hermandad. Y estaba Luis, que también estaba llorando, feliz de que Subaru estuviera aquí. Subaru dice, lo entiendo, no derrames tus mocos sobre mí, no los dejes caer. Subaru también estaba feliz por ver a Luis, pero sobre todo porque ahí estaba Beatriz, su tan querida y amada espíritu artificial, su compañera, su socia. Con fuerza la abrazó y la llamó por su nombre, Beatriz. Acariciando su abundante cabello, la única razón verdadera por la que esta chica con tal cantidad de cabello rizado y un vestido precioso se llevó toda la expedición a este campo de batalla inadecuado fue sin duda Subaru. O sea, Subaru era el líder de estos rebeldes, de estos refuerzos que habían llegado, que se llamaba el batallón de Pléyades. Había traído bastante gente. Beatriz dice, ¿Subaru? Subaru respiró aliviado y suspiró. Y una voz dijo, disculpe Swarsh-sama. La que lo estaba llamando era Tanza. Tanza decía, disculpe Swarsh-sama. Me disculpo por interrumpir tu diversión, pero Gian y los demás tienen razón. No tenemos suficiente tiempo libre para actividades de ocio. Subaru dice, ¿actividades de ocio? Eso es algo duro, ¿sabes? Tanza dice, no tenemos suficiente tiempo para actividades de ocio. Y Tanza como que era insistente, como parecía que esta Loli pues estaba un poco molesta al ver esta escena, ¿no? El Olimancer lo hizo otra vez, amigo. Subaru dice, lo siento, mi error. Entiendo tus sentimientos, Tanza. Probablemente Yorna-sama también está en algún lugar de este campo de batalla. Subaru admitió su fechoría y mostró tanta comprensión, ¿no? Recuerden que pues que Tanza está preocupado por su amada Yorna-sama, pues, ¿no? Quiere verla y ayudarla lo más pronto posible. Tanza bajó ligeramente sus cejas redondas y luego murmuró, sí. Recuerden que Tanza y Subaru se han vuelto muy cercanos. Sobre todo Subaru al haber tenido bastantes bucles y haber compartido experiencias y batallas y combates con Tanza. En este nuevo bucle obviamente eso no había pasado, pero Subaru tiene los recuerdos. Entonces esto le hizo abrirse más con Tanza y ser más cercano con ella, más compañerismo, ¿no? Más de ser más camaradas y tener esa confianza entre ellos dos. Ya para que quede claro. Beatriz dice, Subaru, ¿cuál es el trato con esta impertinente chica siervo? En los brazos de Subaru, la contorsionada Beatriz miró a Tanza, declarando esto con una voz algo insatisfecha. Tanza miró rápidamente a Beatriz y dice, Tanza dice, mi nombre es Tanza. Debido a una serie de eventos, he estado sirviendo como asistente al Swarsh-sama. Beatriz hace, entiendo, de hecho. Gracias por tu arduo trabajo, supongo. De ahora en adelante, Betty y los demás se encargarán de Subaru para que puedas considerarte... Se encargarán de Subaru, así que puedes considerarte despedida. De hecho, Tanza dice, ¿cuidarás de él? En ese estado, parece que ni siquiera puedes moverte correctamente sin el Swarsh-sama sosteniéndote en tus brazos. Beatriz dice, Subaru se aferra a Betty por el bien de su vida. Eso es lo suficiente bueno, supongo. Subaru dice, espera, ¿por qué están peleando como niñas pequeñas? Así es, estaban peleando por la atención de Subaru. Subaru dice, ¿no deberían llevarse bien? Subaru dice, Tanza, Beatriz, no peleen ustedes dos, son mis aliadas preciadas. Las dos, vámonos. Tanza dice, Beatriz-sama se estaba metiendo la nariz primero. Además, Yorna-sama me dijo que respondiera del mismo modo a las personas despreciables que actúan sin cuidado. Entonces, sí, pues Beatriz había respondido de forma un poco bruja con Tanza, ¿no? Y poco fría. Subaru dice, Beatriz, creo que deberías arrepentirte. ¿Beatriz? Subaru trató de mediar entre ellas dos y estaba atrapado en esta
disputa, ¿no? Subaru notó algo en Beatriz y dice, ¿qué pasa, Beatriz? Entonces los labios de Beatriz estaban temblorosos y dice, justo ahora dijiste el nombre de esa chica antes que el de Betty. ¿En qué estabas pensando, supongo? Subaru dice, ¿lo hice? Beatriz dice, lo hiciste, qué indignante, supongo. No toleraré esto sin importar qué, de hecho. Con los ojos llenos de ira, Beatriz agarró su cuello y sacudió la cabeza de un lado a otro. Al escuchar este fallo inesperado, Subaru también se mareó. Y luego una voz dice, Swarsh, incluso yo como oficial tengo límites para mi paciencia. Debería ser consciente de esto. Beatriz se asustó por la apariencia de este hombre, ¿no? Este hombre era Gustav Morello, el cuatro tulas, acuérdense, el cuatro brazos. Entonces era Gustav Morello. Beatriz se asusta por la apariencia de este hombre y pregunta quién es él. Subaru dice, este es Gustav Sam, sé que su cara da miedo, pero en el fondo es terriblemente diligente. Gustav Sam, el que está a mi espalda, es Luis y esta chica es Beatriz. Ella es mi... Gustav dice, ¿tú? ¿Tú qué? Subaru dice, quiero decir, ya sabes, eso. Acolchando la espalda de Beatriz, que se estaba acurrucando a Subaru, se quedó sin palabras para encontrar una explicación para Gustav. Al presenciar eso, Gustav, Sansa y Beatriz fruncieron el ceño. Ante las numerosas miradas dirigidas hacia él, Subaru se rascó torpemente la cabeza y dijo, te daré los detalles más tarde. Gustav dice, oye. Beatriz dice, espera, supongo, Subaru, podría ser que no solo tu apariencia sino también tu mente ha sido un poco, ya sabes. Subaru dice, es complicado cuando tengo que explicarte a la gente sobre mi encogimiento, así que me lo guardaré para mí por ahora. Beatriz dice, ¿recuerdas bien a Betty, de hecho? Subaru dice, te quiero mucho, Betty, por eso tengo que hacer esto.